Autoengaño adaptativo, mentiras que nos ayudan a funcionar. ¿Te has dicho alguna vez no pasa nada y, justo después, descubriste que eso te permitió seguir adelante? A veces tu mente actúa como un casco. No para ocultar el peligro, sino para dejarte caminar sin quedarte paralizado. En psicología hablamos de autoengaño cuando crees algo que te favorece, aunque no sea del todo cierto. Hay varias formas de definirlo. Algunas lo ven como un sesgo, otras como una estrategia que reduce la carga mental y permite enfocarte en la acción. Imagina que estás frente a una pared alta. Si te dices puedo treparla, das el primer paso. Esa frase no necesita ser una verdad absoluta. Solo necesita ser suficiente para que muevas el cuerpo. Esa es la ventaja práctica del autoengaño. Te motiva. Te ayuda a persistir tras un fracaso. Estudios clásicos proponen que pequeñas ilusiones positivas protegen la salud mental y facilitan la recuperación ante pérdidas. Hay otra explicación desde la biología evolutiva. Algunos investigadores sugieren que autoengañarse puede mejorar tu capacidad para engañar a otros. Si realmente crees tu historia, tus señales emocionales se ven menos fingidas. Además, ahorrar energía mental. Esa mezcla redunda en ventaja social y en supervivencia en contextos difíciles. No es una defensa moral. Es una hipótesis sobre cómo ciertos rasgos pudieron tener valor adaptativo. Pero no todo autoengaño es útil. Si la creencia te impide ver errores graves, entonces se vuelve dañina. Revisiones recientes muestran que los resultados son mixtos. En algunos casos el autoengaño sube la resiliencia y la motivación. En otros se asocia con problemas como negación persistente o relaciones rotas. La clave está en la dosis y en la flexibilidad. Cuando la ilusión es flexible y temporal suele ayudar. Cuando es rígida y omnipresente suele hacer daño. ¿Qué puedes hacer con esta idea en la vida diaria? Primero observa. Cuando notes una historia que te cuentas, mira si te empuja a actuar o si te detiene a largo plazo. Segundo, ponle tiempo. Permite la historia mientras cumples pasos concretos para verificarla. Si la creencia te ayuda a intentarlo pero luego te obliga a negar evidencia, es momento de ajustarla. Tercero, busca contraste. Habla con alguien de confianza. Una voz externa puede mostrar matices que tu casco mental oculta. No se trata de dejar de quererte o de ser brutalmente honesto siempre. Se trata de usar la imaginación protectora como herramienta consciente. Piensa en el autoengaño como una linterna de baja intensidad. Te guía en la oscuridad, pero debes encender otras luces cuando llegas a un cruce. Algunos relatos te sostendrán un rato y otros tendrás que cambiarlos. Al dormir, repasa una situación donde una pequeña creencia te ayudó. Agradece su servicio. Y luego pregúntate qué sigue. La mente es pragmática. A veces te protege con ficción breve para que puedas escribir después la verdad con acciones reales. Efecto del olor en emoción y memoria. Huele a pan en la calle y de pronto te lleva a otra casa y otro tiempo. El olor actúa como una puerta secreta. No necesita instrucciones largas. Abres y entras en la escena. Tu sentido del olfato tiene una ruta muy directa a dos zonas del cerebro que manejan emoción y recuerdos, la amígdala y el hipocampo. Eso explica por qué los olores golpean primero el corazón y luego la memoria. La señal olfativa llega casi de inmediato a esas estructuras. Hay un nombre literario para esa sensación. Cuando un aroma despierta una memoria detallada y llena de emoción, hablamos del fenómeno de Proust. Los estudios modernos confirman lo que la anécdota describe. Las memorias evocadas por olor suelen ser más intensas y más positivas que las provocadas por imágenes o palabras. Imagina la memoria como un archivo disperso. Las pistas visuales y verbales requieren pasar por varios filtros. El olor salta parte de ese trámite. Por eso un perfume o el humo de una cocina pueden traer no solo imágenes sino el tono emocional exacto del momento. Investigaciones muestran que los recuerdos ligados a olores activan con fuerza la amígdala. Esa activación aumenta la carga emocional de la memoria. ¿Para qué sirve esto en la práctica? Dos usos simples. Primero, si quieres anclar un recuerdo agradable o un estado tranquilo, asócialo con un olor. Úsalo en momentos concretos y repítelo. Con el tiempo el aroma funcionará como una llave que abre de nuevo ese estado. Segundo, en contextos clínicos los olores se investigan como herramientas para ayudar a pacientes con depresión o con deterioro cognitivo a recuperar recuerdos positivos. Los resultados son prometedores aunque no son una cura mágica.
Algunos ensayos recientes muestran mejoras en la evocación de recuerdos y en ciertos indicadores cognitivos tras estímulos olfativos controlados. También hay ética y límites. Las memorias olfativas son poderosas pero no siempre precisas. Son reconstrucciones. Pueden mezclar detalles. Un aroma puede colorear un recuerdo con emoción añadida. Por eso la intensidad no siempre equivale a veracidad. Si alguien confía solo en el tirón emocional de una memoria olfativa para tomar decisiones importantes, conviene contrastar con otros datos. Un experimento sencillo para probar por ti mismo antes de dormir. Elige un aroma discreto y agradable. Pueden ser unas gotas de aceite esencial en una almohada o el aroma de una infusión. En un momento tranquilo recuerda con detalle una escena feliz. Observa la sensación. Repite el mismo ritual 3 noches seguidas. Al cuarto día prueba el aroma sin forzar la memoria. Deja que llegue la escena por sí sola. Muchas personas notan que la evocación aparece más fácil y con más color. Estudios sobre enriquecimiento olfativo y entrenamiento del olfato apoyan que la exposición repetida puede mejorar la recuperación de memorias y cierto funcionamiento cognitivo en adultos mayores. Un aviso práctico. Si tienes pérdida de olfato repentina, consúltalo con un profesional. Cambios en el sentido del olfato pueden ser señal de condiciones que conviene revisar. Además, entrenar el olfato suele requerir constancia y cuidado con aceites o fragancias muy concentradas. Ilusión del silencio. La pausa cambia lo que escuchas y lo que sientes. Un silencio colocado justo después de una frase puede hacer que esa frase pese más. Estudios que manipulan la duración de las pausas muestran que el oyente percibe el discurso de manera diferente según cuándo y cuánto se calla. Piensa en la pausa como el margen blanco de una página. No es parte del texto pero ayuda a que las palabras respiren. Cuando lees una frase en una hoja con mucho margen, esa frase parece más cuidada. Lo mismo ocurre en la voz. La ausencia de sonido crea espacio para que tu mente complete la idea. Eso hace que el contenido suene más deliberado y a veces más creíble. La pausa cumple funciones distintas según el contexto. En conversación puede señalar atención y permitir que el otro hable más. En música la pausa forma parte de la melodía y transforma la expectativa. El compositor John Cage enseñó algo importante con su pieza famosa sobre el silencio: no existe un silencio absoluto. Lo que cambia es la forma en que enmarcas los sonidos que te rodean. Al poner silencio en medio, obligas al oyente a oír de otra manera. Desde el punto de vista cerebral, las pausas afectan cómo procesas la información. Respirar entre frases y evitar hablar sin cesar ayuda a tu interlocutor a retener lo esencial. En presentaciones, los silencios bien medidos elevan la claridad y la emoción. Investigaciones sobre pausas muestran que la longitud y la colocación alteran la impresión de credibilidad y autoridad. No siempre la pausa funciona igual. Una pausa muy larga puede generar incomodidad o pérdida de atención. Otra puede invitar a la reflexión o a la emoción. La diferencia suele estar en la intención y en el contexto cultural. En algunas culturas los silencios entre turnos conversacionales son naturales. En otras se interpretan como vacío que hay que llenar. Saber esto te da ventaja. Para ti que escuchas esto antes de dormir, hay un ejercicio simple. Cuenta hasta 3 en voz baja. Di una frase breve que quieras que se quede en la mente. Haz una pausa de 3 segundos. Deja que tu respiración marque ese espacio. Repite la frase otra vez y otra pausa. Notarás que la segunda vez la frase parece más clara y más densa. Esa densidad no viene solo de las palabras. Viene del hueco que permitiste. Si usas la pausa para calmarte, hazlo de forma intencional. Cuando la mente corre y no te deja dormir, prueba esta variante. Inspira contando 4. Pronuncia mentalmente una palabra que te ancle. Exhala contando 6 en silencio. Mantén el margen en la salida del aire. Ese pequeño hueco entre palabra y palabra hace que el pensamiento se desacelere. La pausa actúa como freno fino. Desde afuera parece poco. Desde adentro cambia ritmo y tono. También hay riesgos. Usar la pausa para manipular de forma constante puede parecer teatral o forzado. En terapia, la espera del silencio no siempre produce catarsis automática. A veces la gente se cierra. La pausa es una herramienta y como tal necesita juicio. Los estudios clínicos muestran resultados variados sobre cuánto silencio facilita la expresión emocional. Efecto del ritmo social, sincronía y cohesión. ¿Te has preguntado qué ocurre cuando muchas personas terminan haciendo lo mismo a la vez?
Cuando un grupo sincroniza sus movimientos o sonidos, ocurre algo más que coordinación física, se crea un lazo invisible entre quienes participan. Actuar al unísono aumenta la disposición a cooperar y a confiar en los demás. Eso no es solo intuición, experimentos controlados han mostrado que la sincronía eleva la cooperación entre extraños. Imagina una avenida con semáforos programados para abrir a la misma cadencia, dejando avanzar a los coches como si formaran una sola corriente. La gente que sincroniza su paso o su canto funciona parecido, se genera flujo, y junto con él, una sensación de pertenencia. La sincronía reduce la distancia entre yo y nosotros. Estudios y análisis han encontrado que después de actividades rítmicas compartidas la gente reporta más cercanía y voluntad de ayudar. ¿Por qué sucede esto en tu cuerpo? Parte de la respuesta es química y fisiológica. Movimientos sincronizados y el esfuerzo compartido pueden activar sistemas opioides endógenos, lo que llamamos coloquialmente endorfinas, y eso aumenta la tolerancia al dolor y la sensación de bienestar colectiva. Experimentos con danza y actividad rítmica muestran subidas en umbrales de dolor, un indicador indirecto de esa liberación neuroquímica que acompaña el vínculo social. También ocurre a nivel cardiovascular y neuronal. Grupos que tocan o se mueven juntos presentan sincronía en señales fisiológicas como ritmo cardíaco, y esa sincronía predice cuánto cohesionan como grupo y cuán bien cooperan después. Es decir, el cuerpo se alinea y la mente sigue, la coordinación física facilita la coordinación social. Para ti esto tiene aplicaciones concretas. Si quieres crear confianza rápida con un equipo, una práctica sencilla de sincronía puede ayudar: caminar juntos unos minutos al mismo paso, realizar una dinámica rítmica breve o incluso aplaudir coordinadamente. No promete milagros, pero suele facilitar que la gente sienta seguridad y ganas de colaborar. Ten presente el contexto: la sincronía funciona mejor cuando hay intención social clara, si es forzada o manipuladora puede producir rechazo. Hay otra cara. La misma fuerza que une puede también homogeneizar y presionar. Sincronizar demasiado puede aumentar conformismo y hacer que opiniones divergentes se silencien. La historia lo muestra: rituales colectivos y marchas construyen cohesión, pero también pueden reforzar jerarquías o lealtades ciegas. Por eso es útil preguntarse: ¿para qué sincronizas? ¿Para crear apoyo y cuidado mutuo? ¿O para imponer unidad sin cuestionamiento? Antes de dormir, prueba un experimento pequeño. Da un paseo breve con alguien y trata de igualar su paso durante 1 minuto. Siente si algo cambia en la conversación o en tu predisposición a ayudar. Observa sin juzgar. Nota si la sincronía te acerca o si te da la sensación de perderte. Aprender a usar el ritmo con intención te da una herramienta poderosa para construir realidades compartidas sin dejar de pensar por ti mismo. Si te dejas llevar por ese pulso compartido, recuerda, la sincronía puede convertir a extraños en aliados, pero la responsabilidad de usarla con cuidado siempre estará en tus manos. La construcción continua de la realidad. Al observar la realidad, tu cerebro no toma fotos. En vez de eso, está constantemente adivinando lo que viene y corrigiendo sus propias suposiciones. Esa idea central de la ciencia moderna nos dice que la percepción es un proceso activo: el cerebro predice la entrada sensorial y solo ajusta lo que no encaja. Imagina que llevas un mapa en la cabeza que se actualiza cada segundo. Cuando algo nuevo aparece, el mapa intenta encajarlo con lo que ya hay. Si encaja bien, todo parece claro. Si no, el mapa cambia para acomodar lo inesperado. Eso explica por qué a veces ves lo que esperabas ver y no lo que está exactamente ahí. Tus expectativas rellenan huecos y suavizan contradicciones. La memoria trabaja de forma parecida. No es un archivo inmutable que reproduzca el pasado. Es más bien una reconstrucción. Cada vez que recuerdas, tomas fragmentos, los unes y los interpretas con las prisas del presente. Eso significa que tus recuerdos se moldean con el tiempo, influidos por lo que crees ahora y por lo que sientes en el momento de la evocación. Más aún, investigaciones recientes muestran que el hipocampo no solo guarda trazas antiguas, sino que ayuda a reconstruir escenas usando pistas dispersas en la corteza. Es decir, tu cerebro arma una versión coherente del pasado con lo que tiene a mano, no con una grabación perfecta. Esto ayuda a entender por qué diferentes personas recuerdan la misma situación de maneras distintas. La parte cultural agrega otra capa. Las maneras en que tu grupo interpreta señales, qué detalles considera relevantes y qué historias repite, todo eso guía el mapa que construyes. Sociólogos clásicos ya plantearon que gran parte de la realidad social se crea en la interacción. Las normas, los roles y las expectativas se vuelven reales porque las compartimos y actuamos como si lo fueran. ¿Entonces la realidad es mentira? No exactamente. Es más útil verlo así:
La realidad que percibes es una mezcla entre el mundo externo y las herramientas internas con las que lo lees. Tus predicciones, tus recuerdos y la cultura con la que creciste se combinan para producir una versión del mundo que es práctica y aplicable. Funciona. Te permite anticipar, decidir y moverte sin revisar cada detalle por completo. Pero también te vuelve vulnerable a errores y a manipulaciones cuando las expectativas son rígidas. ¿Qué puedes hacer con esto ahora mismo? Primero, recuerda que tus percepciones son hipótesis, no hechos absolutos. Cuando te sorprendas seguro de algo, prueba a buscar evidencia que contradiga esa sensación. Eso afina el mapa. Segundo, cuida las historias que repites en tu círculo, las narrativas compartidas moldean la experiencia colectiva. Decir y oír una versión distinta puede cambiar lo que todo el grupo considera normal. Tercero, usa la conciencia de reconstrucción para revisar recuerdos difíciles con ternura. Si un recuerdo te duele, acercarte a él con curiosidad y datos puede deshacer parte del peso que lleva. Antes de dormir haz un ejercicio breve. Piensa en un evento sencillo de tu día. Describe 3 detalles objetivos: quién estuvo, qué pasó y dónde. Luego añade cómo te sentiste. Nota la diferencia entre hechos y la historia que te cuentas. Acepta que ambas cosas forman tu experiencia. Dormir con esa conciencia te deja menos a merced de suposiciones no examinadas. Al final, saber que la realidad es construida no es una excusa para dudar de todo. Es una invitación a explorar, a corregir, a contar historias más conscientes. Tu mundo se compone, minuto a minuto, de percepciones que tú y los que te rodean refuerzan. Puedes dejar que ese tejido se haga por inercia, o puedes empezar a tejer con intención. Efecto de la oscuridad en la creatividad. Imagina una habitación donde la luz se ha suavizado hasta que los bordes pierden nitidez. Las sombras dibujan formas imprecisas. Al principio te parece que ves menos. Luego notas que piensas distinto. Esa sensación no es azar. La penumbra baja los filtros que te dicen así es como debe ser y deja espacio para preguntas raras. Cuando la iluminación cae, tu mente tiende a aflojar la vigilancia. Te sientes menos observado. Esa sensación de libertad reduce la autocrítica inmediata. En pruebas de laboratorio, personas en ambientes con luz tenue resolvieron más problemas creativos y generaron ideas más originales que quienes trabajaron con luz brillante. Los investigadores explican esto porque la oscuridad aumenta la sensación de libertad frente a las restricciones y eso facilita asociar conceptos lejanos. No es que la oscuridad haga magia. Cambia tu estilo de procesamiento. Bajo luz intensa tu atención se vuelve hacia lo externo. Bajo luz baja tu atención vira hacia lo interno. Eso favorece la combinación inesperada de ideas. Es como si, en vez de mirar un mapa con todas las calles iluminadas, empezaras a mirar trazos y atajos que antes no notabas. Hay matices útiles. La luz demasiado baja puede cansarte o entorpecer tareas que requieren detalle fino. Estudios más recientes muestran que no solo la cantidad de luz importa sino su tono y temperatura. Un nivel de iluminación moderadamente bajo y una temperatura de color adecuada pueden ser lo idóneo para pensar en posibilidades abiertas sin provocar fatiga visual. ¿Cómo aplicar esto sin convertir tu escritorio en una cueva? Primero, reserva fases del proceso creativo. Para explorar ideas sin límites reduce la luz. Usa lámparas puntuales. Evita la pantalla en toda su intensidad. Deja que la habitación sea menos visible y tu imaginación más visible. Segundo, si necesitas evaluar o ejecutar, sube la luz otra vez. La claridad ayuda a depurar y a revisar fallos. Alternar luz tenue para generar y luz clara para juzgar te da lo mejor de ambos mundos. También funciona a pequeña escala. Si estás bloqueado en una línea de texto o en una idea, apaga una luz. Camina por la habitación en penumbra. A veces el simple acto de bajar la iluminación cambia tu actitud. No es truco de magia. Es un cambio de señal ambiental que le dice a tu cerebro que la estricta evaluación puede esperar. Hay límites culturales y personales. Algunas personas se sienten incómodas en la oscuridad. Otras se desconectan. Prueba con sesiones cortas y observa si tus ideas se multiplican o si solo te duermes. La creatividad no es un estado único allí donde la oscuridad siempre gana. Es un ajuste fino entre exploración y control. Piensa en la luz como un dial de tu mente. Cuando lo bajas, amplías la caja de herramientas de tus combinaciones. Cuando lo subes, traes precisión y eficiencia. Si quieres experimentar hoy mismo, haz esto, elige un problema pequeño. Reduce la luz. Anota la primera lista de locuras que te venga.
No censures. Luego enciende la luz y selecciona una o dos para desarrollar. Verás cómo cambian las ideas con el paso de un botón. Los estudios no sostienen que la oscuridad sea la única vía a la creatividad, pero muestran que el entorno sensorial influye mucho. Cambiar la luminosidad es un recurso simple. Te permite jugar con el ánimo, las ganas y la libertad mental. Y al final, la creatividad es en parte la habilidad de crear un ambiente que te deja cometer errores y reírte de ellos. Prueba. Baja la luz. Deja que lo indefinido te susurre opciones que no habías visto. Luego enciende y decide. Así conviertes la oscuridad en una herramienta deliberada y no en un accidente. Efecto de la música en la memoria personal. Piensa en la música como un archivo al que a veces tu mente regresa sin avisar. Tú escuchas una frase y, como si abrieras una carpeta, aparecen imágenes, olores y conversaciones enteras. Esa experiencia tiene nombre técnico, recuerdos autobiográficos evocados por la música. No es solo nostalgia. Es un proceso del cerebro que enlaza sonido con episodios de tu vida. Cuando una canción activa ese archivo, no actúa una sola área cerebral. Regiones como la corteza prefrontal medial ayudan a unir la canción con quien eras en ese momento. El hipocampo y la amígdala, zonas asociadas a memoria y emoción, hacen que el recuerdo tenga calor o frío emocional. En la práctica eso explica por qué algunos recuerdos salen vívidos y otros aparecen como sombras. La música puede devolver detalles concretos o solo una sensación. A veces el recuerdo llega sin que lo busques. Un acorde desencadena una escena y la memoria aparece de forma involuntaria. Es común que esos recuerdos evoquen más emoción y se recuperen más rápido que otros recuerdos provocados por fotos o palabras. Por eso escuchar ciertas canciones puede cambiar de golpe cómo te sientes sobre un pasado. Esa fuerza explica por qué la música se usa en terapias para personas con pérdida de memoria. Si quieres experimentar con esto, hazlo con intención. Elige una canción ligada a un momento concreto. Antes de ponerla, recuerda lo que crees recordar. Luego escucha y anota lo que aparece. Observa si salen imágenes precisas o fragmentos emocionales. Investigaciones recientes muestran que combinar recuerdo guiado con música puede amplificar la recuperación de detalles y el tono emocional de la memoria. Eso no garantiza exactitud histórica. Más bien te muestra cómo la música reescribe lo que sientes del pasado. Hay una doble cara. La música puede ayudar a reconectar con personas y momentos perdidos. También puede modificar la versión que te cuentas de ese pasado. Cada vez que vuelves a escuchar una canción, la historia puede retocarse. Tú no solo recuperas recuerdos, los reinterpretas con el presente encima. Por eso vale la pena usar la música con curiosidad y algo de cuidado. Para cerrar, imagina que llevas un objeto que vibra y contiene pequeñas grabaciones de tu vida. Algunas reproducciones son claras. Otras vienen con estática. Si aprendes a escuchar la diferencia, podrás usar la música como puente hacia recuerdos útiles y como herramienta para entender cómo tu propia mente fabrica la historia de quién eres. Superdeterminismo. El superdeterminismo propone que las elecciones que crees libres, que medir, como probar, que decidir en el laboratorio, ya están correlacionadas con el resto del universo desde el principio. Esa suposición rompe una premisa clave usada para derivar las desigualdades de Bao. Piensa en un juego de mesa donde tú crees que barajas y eliges cartas al azar. En superdeterminismo, las cartas, la manera en que las barajas y tus decisiones estarían todas prefijadas desde antes. No hay trampa puntual, hay una instalación completa que asegura que, cuando elijas aleatoriamente, el resultado encaje con lo que ya existe. Desde esa perspectiva, las correlaciones cuánticas no requieren acciones instantáneas a distancia. Son el producto de una correlación profunda y previa entre sistema y decisiones. ¿Cómo funciona esto en términos sencillos? Para probar la no localidad con desigualdades de Bao, se asume que las opciones de medición son independientes de las variables ocultas del sistema. Superdeterminismo niega esa independencia. Las variables ocultas pueden estar correlacionadas con las configuraciones experimentales. Si esa correlación existe, las pruebas experimentales que violan las desigualdades de Bao no obligan a aceptar influencias a distancia. Es una salida lógica al dilema. ¿Suena razonable? Aquí vienen las molestias. Si aceptas superdeterminismo, gran parte del método experimental se vuelve sospechoso. Los científicos confían en poder variar condiciones de forma independiente para comprobar teorías.
Si esas variaciones ya estuvieran predeterminadas en correlación con los sistemas estudiados, entonces cualquier patrón que veas podría ser consecuencia de esa correlación previa. Para algunos esto erosiona la idea de pruebas empíricas claras, para otros es solo una hipótesis más que debe traducirse en modelos concretos y predicciones testables. La reacción común entre físicos es pragmática y escéptica. Muchos señalan que la alternativa exige una conspiración de correlaciones a escala cósmica que parece ad hoc. Otros replican que no hay nada lógicamente imposible en la idea y que, si alguien propone un modelo preciso que haga predicciones novedosas, entonces debe evaluarse como cualquier teoría. Investigadores como Tijoux y algunos trabajos recientes han reabierto la discusión con propuestas más formales. También hay revisiones académicas que exploran cómo operacionalizar y, en principio, poner a prueba la hipótesis. ¿Qué implicaciones filosóficas tiene para ti? Dos principales. Primera, cuestiona la noción de libertad experimental, no la libertad humana cotidiana, sino la independencia metodológica que permite la ciencia. Segunda, si el universo fuera superdeterminista, muchas preguntas sobre causa y correlación requerirían replanteamiento. Lo que llama selección podría ser parte de la misma trama causal que determina los resultados. Algunos ven esto como una renuncia incómoda, otros lo consideran una forma legítima de recuperar un mundo determinista local. ¿Hay vías prácticas para refutarlo? Sí y no. La fuerza de la crítica es que la hipótesis tiende a ser difícil de falsar sin un modelo preciso. Por eso hay esfuerzos para construir modelos sencillos, superdeterministas que hagan predicciones concretas y para proponer experimentos que intenten forzar independencia efectiva entre el sistema y las elecciones. La comunidad valora esas propuestas porque transforman una idea filosófica en algo científico y medible. Para ti, la lección es clara y serena. El superdeterminismo es una salida lógica a un problema técnico profundo, como interpretar las pruebas de Gauss sin aceptar no localidad. Es incómodo porque choca con la intuición de independencia que usamos para probar cualquier hipótesis. Pero también es útil, te obliga a precisar qué asumimos cuando hacemos ciencia y a exigir modelos que puedan realmente competir con las explicaciones existentes. Al final, conserva la curiosidad y la duda metódica. Si alguien propusiera un modelo superdeterminista con predicciones nuevas y comprobables, la comunidad lo probaría como cualquier otra teoría. Hasta entonces, la postura dominante sigue siendo escéptica por razones metodológicas y prácticas. Pero el debate está vivo, y entenderlo te acerca a la frontera donde la física y la filosofía se encuentran. Efecto de la narrativa visual. En apenas 13 milisegundos tu cerebro puede reconocer una imagen completa. No necesitas leer texto ni escuchar una explicación. La vista te da una escena entera en un parpadeo y tu emoción empieza a moverse antes de que pienses con palabras. Piensa en una fotografía como un recorte de realidad que viene ya con instrucciones. Ese recorte señala lo importante y difumina lo periférico. Al ver una imagen tu mente llena huecos, hace inferencias y sugiere razones. Es por eso que una foto puede convertir un accidente en una tragedia moral, o una protesta en una revuelta, según el ángulo y el momento que elijas mostrar. Estudios sobre encuadre visual muestran que las imágenes modifican cómo interpretamos el texto y los hechos que acompañan a la imagen. Las fotos actúan sobre atajos mentales. Ante una imagen potente tu atención se fija en rostros, gestos y señales emocionales. Esa fijación intensifica la memoria y colorea el juicio. Por ejemplo, imágenes con carga emocional quedan grabadas con más detalle y con una tonalidad afectiva fuerte. Cuando una foto entra en la narrativa pública, no solo informa, crea un sentido común sobre lo sucedido. Hay ejemplos históricos que lo muestran con brutal claridad. Una imagen tomada en Vietnam en 1972, la niña quemada por napalm, se volvió un símbolo que cambió la manera en que mucha gente interpretó la guerra. La foto no fue la única causa del cambio de opinión, pero sí actuó como un disparador emocional que hizo tangible el horror y aceleró el debate público. Esa es la potencia y el peligro de una imagen, puede movilizar conciencias y al mismo tiempo borrar matices. Eso tiene implicaciones prácticas para ti. Primero, cuando veas una foto, pregúntate qué historia está escogiendo contar y qué quedó fuera. Segundo, reconoce que las imágenes aumentan la probabilidad de que juzgues rápido. Esa velocidad no es siempre injustificada, pero sí parcial. Pide contexto. Busca la secuencia completa. Tercero, si tú produces imágenes, actúa con responsabilidad.
Un encuadre puede humanizar o estigmatizar con la misma facilidad. En la era de redes sociales las imágenes circulan a escala masiva y sus marcos se refuerzan en bucles, el contenido que provoca reacción se comparte más y crea una narrativa colectiva en minutos. Investigaciones recientes muestran cómo el encuadre visual en videos y fotos en plataformas puede alterar la percepción pública sobre especies, conflictos o políticas. Por eso comprender cómo las imágenes enmarcan la realidad no es solo un ejercicio académico. Es una habilidad cívica. Para cerrar, imagina que cada fotografía es una invitación con letra pequeña. Tú puedes aceptarla sin leer o leerla con ojo crítico. Si aprendes a preguntar por el contexto, qué pasó antes, quién tomó la foto, qué se oculta en los bordes, la imagen deja de imponer una única verdad. Se convierte en una pista más. Y con varias pistas juntas recuperas una historia más compleja. Eso es todo, una imagen puede cambiarlo todo, pero tú puedes decidir qué tanto dejar que lo haga. Ilusión de la identidad por objetos, lo que posees te define. ¿Crees que tus cosas solo ocupan espacio o también te cuentan quién eres? Imagina que tus objetos son tarjetas que entregas al entrar a una fiesta. Cada tarjeta dice algo sobre ti. Algunas hablan de recuerdos. Otras anuncian pertenencias. Con el tiempo esas tarjetas se apilan y empiezan a formar una entrada, la gente te reconoce por la colección. Un punto clave en esto viene de la investigación clásica. El concepto de yo extendido plantea que muchas de tus posesiones no son extras neutrales. Forman parte de tu sentido del yo. No es solo una metáfora académica. Significa que lo que eliges y conservas influye en cómo te percibes y cómo te presentan los demás. ¿Por qué ocurre esto? Porque los objetos funcionan como pequeñas biografías. Un reloj, un libro, una mochila o una foto cuentan historias sobre gustos, roles y experiencias. Sirven como anclas. Cuando miras lo que tienes, tu mente lee pistas sobre tu pasado y sobre la identidad que asumiste o que quieres proyectar. Investigaciones en psicología y marketing han documentado que la propiedad de ciertos objetos contribuye directamente a la construcción personal. Eso explica por qué perder ciertas cosas duele tanto. No solo pierdes material. A veces pierdes una parte de la narrativa que usabas para entenderte. Estudios sobre el yo extendido muestran que la pérdida de objetos significativos puede afectar el sentido de identidad y el bienestar. No hablamos solo de un teléfono roto. Hablamos de objetos que has cargado con sentido emocional. Hoy la pregunta tiene otra capa. En un mundo donde consumir tiene costos ambientales y sociales, los académicos revisitan la idea del yo extendido para entender cómo la posesión y el desapego encajan con la sostenibilidad. Algunos trabajos recientes preguntan si es posible redefinir la identidad sin depender tanto de lo material. Es una discusión activa que te invita a pensar no solo en lo que posees sino en por qué lo haces. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora mismo con esta idea? 3 pasos prácticos que puedes probar hoy antes de dormir. Primero, observa sin juzgar. Recorre mentalmente un objeto y pregúntate qué historia te cuenta. ¿Es una historia auténtica o una que compraste para impresionar? Segundo, prueba un experimento simple. Guarda un objeto que usas por hábito pero que no te define y vive una semana con él fuera de tu vista. Nota cómo te sientes. A veces la retirada revela si algo era realmente parte de ti o solo un accesorio. Tercero, al comprar, imagina 3 escenas distintas en las que usarías ese objeto. Si en esas escenas el objeto refuerza quién quieres ser, puede valer la pena. Si no, deja pasar la compra. Esta última táctica no es rígida. Es una forma de alinear gasto con sentido. Una última reflexión. Tus objetos pueden ser herramientas poderosas para formar identidad. También pueden ser trampas que te sostienen en versiones antiguas de ti mismo. Nocturnamente dale a tu mente permiso para cuestionar una cosa que posees. Agradece lo que te ha servido. Decide si la guardas como parte de tu equipo de vida o si la dejas ir para abrir espacio a una identidad que todavía no ha sido. Si te quedas dormido con esa pregunta en la cabeza, puede que, al despertar, una tarjeta diferente te reciba en la puerta. Efecto IKEA. Valorar lo que montas tú. Hecho curioso. En experimentos controlados, gente que armaba un objeto estaba dispuesta a pagar hasta un 63% más por él que quien recibía el mismo objeto ya armado. Piensa en un oso de peluche que armaste tú en una tienda tipo Build-A-Bear. No es solo el peluche, es la memoria de elegir el relleno, de coser una pieza, de ponerle ojos. Esa labor añade valor emocional. Ese aumento de valor por haber invertido esfuerzo tiene nombre académico. Efecto IKEA.
Fue estudiado y nombrado por Michael Norton, Daniel Mochon y Dan Ariely, quienes hicieron experimentos con cajas de IKEA, Legos y origami para demostrar que el trabajo propio genera apego. ¿Cómo funciona ese truco mental? Cuando tú pones esfuerzo en algo, ocurre al menos esto. Sientes competencia. El objeto se vuelve una extensión de tu identidad y tu cerebro asocia esfuerzo con mérito. En términos sencillos, invertir trabajo fortalece la sensación de propiedad. Además, la experiencia de completar la tarea produce orgullo. No se trata solo de justificar el tiempo gastado. Hay una mezcla de orgullo y de sentido de logro que hace que el objeto te parezca mejor. Hay límites importantes. El efecto aparece cuando la tarea se completa con éxito. Si construyes algo y se desarma, o si te hacen destruirlo después, desaparece el cariño extra. Otro hallazgo es que tanto novatos como expertos muestran el efecto, aunque los expertos valoran su obra de forma más alineada con el mercado. En resumen, el esfuerzo suma valor, pero solo si se traduce en un resultado tangible y satisfactorio. ¿Y por qué a las empresas les interesa esto? Porque co-crear o permitir personalización puede aumentar la disposición a pagar y la fidelidad. Marcas que incorporan componentes DIY, personalización o interacción, desde muebles que hay que montar hasta servicios que permiten a los clientes diseñar su producto, aprovechan este sesgo. Pero ojo, si el proceso es frustrante o imposible de completar, el efecto se invierte. La regla práctica para diseñadores y marketers es hacer la contribución del usuario fácil y gratificante. Para ti como creador o consumidor, hay varias lecciones útiles. Si vendes algo, añade formas sencillas de participación. Permite elegir colores, añadir un detalle o armar una parte. Eso genera apego sin exigir demasiado esfuerzo. Si compras o construyes algo para ti mismo, reconoce que tu valoración puede estar sesgada. Tú le das más valor por el esfuerzo, pero otro comprador quizá no vea lo mismo. Si planeas venderlo después, sé realista con tu precio. Un consejo práctico para equilibrar emoción y mercado. Separa el precio emocional del precio objetivo. Pregúntate, ¿cuánto pagaría alguien que no hizo nada por esto? Esa pregunta te ancla a la realidad económica. Y si buscas que otros amen lo que ofreces, diseña la experiencia de creación como un pequeño ritual de éxito. Que cada paso dé señales claras de progreso. Así aumentas la probabilidad de que el esfuerzo se traduzca en apego y no en frustración. En pocas palabras, el trabajo propio puede convertir un objeto común en algo especial. El efecto IKEA te recuerda que valorar no es solo medir calidad objetiva. A veces es la historia de tu mano sobre el objeto la que lo hace valer más para ti. ¿Quieres que cuando la gente use tu producto, lo sientan como propio? Haz que participen, pero hazlo fácil y satisfactorio. Eternalismo. En la física moderna muchos expertos describen el tiempo como una dimensión más dentro de un bloque donde pasado, presente y futuro existen por igual. Imagina que todo lo que has vivido y todo lo que vivirás ya está grabado en una película. Tú corres el carrete fotograma a fotograma y sientes que el tiempo pasa. Pero la película en sí contiene todos los fotogramas a la vez. Esa es la imagen básica del eternalismo o universo bloque. No es una metáfora mística. Surge porque en la relatividad la simultaneidad depende del observador. Dos personas en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué momentos son ahora. ¿Qué significa eso para tu sensación de ahora? Para el eternalismo el ahora es local y psicológico. Tu conciencia recorre la película. El mundo físico, en cambio, se describe como una estructura cuatridimensional completa. En esa estructura no hay un flujo objetivo del tiempo. Lo que llamas pasado está tan real como lo que llamas futuro. ¿Esto anula tu libertad? No hay consenso. Algunos sostienen que si todo ya existe en bloque entonces el libre albedrío queda cuestionado. Otros responden que la libertad es compatible con una descripción bloque, se trata de si la libertad exige indeterminación ontológica o basta con que tus decisiones dependan de tus deseos y razones. Filósofos y físicos siguen debatiendo esto. Hay alternativas que intentan rescatar un sentido real del devenir manteniendo consistencia con la física. Importante, aceptar el bloque no implica que la experiencia humana sea falsa. Tú sigues viviendo momentos, haciendo planes y sintiendo consecuencias. El punto es distinguir dos niveles de explicación. En uno, la física usa coordenadas espaciotemporales para describir todo de forma tenslis. En otro,
Tu psicología crea la sensación de flujo. Las dos perspectivas pueden coexistir aunque suenen contradictorias. No falta quien sea escéptico. Hay pensadores que cuestionan si la relatividad obliga al eterno bloque o si hemos exagerado la conclusión. Otros proponen modelos intermedios como el universo bloque en evolución donde el pasado está fijo pero el futuro se va haciendo real conforme avanza la entropía. Estas discusiones muestran que la idea mezcla física matemática y preguntas filosóficas profundas. Para tu vida cotidiana esto cambia poco en práctica. Los relojes siguen marcando segundos. Los polígonos causales siguen limitando lo que puede influir en qué. Pero la imagen del bloque te regala una perspectiva potente. Si la aceptas ves tu biografía como un objeto completo. Si la rechazas sigues pensando en el tiempo como una flecha que siempre avanza. Ambas maneras son útiles para distintos problemas. Al final te queda una decisión intelectual. ¿Prefieres pensar el tiempo como una película ya hecha o como una historia que escribes a medida que avanzas? Ninguna respuesta está demostrada definitiva. Lo valioso es que la física te ofrece herramientas para que esa pregunta sea menos metafísica y más empírica. Ilusión de familiaridad por repetición subliminal. Imagina que pasas en coche frente a un escaparate. Un logo parpadea por un instante apenas visible. No lo recuerdas con claridad. Aún así, horas después te sientes ligeramente inclinado a elegir ese producto si te lo ofrecen. Esa sensación extraña tiene nombre: exposición subliminal repetida. Se trata de presentaciones tan breves o camufladas que no llegan a la conciencia plena pero dejan huella. ¿Cómo funciona a nivel simple? Tu cerebro procesa mucha información de forma rápida y parcial. Cuando un estímulo aparece repetidamente aunque no lo notes, su procesamiento se vuelve más fluido. Esa fluidez se puede confundir con agrado. En otras palabras, procesar algo con facilidad da la impresión de que te gusta más. Es parecido a cuando conoces a alguien y con el tiempo todo parece más cómodo. Esa facilidad perceptiva es una explicación plausible para por qué exposiciones fugaces pueden cambiar preferencias leves. Ahora, la parte crucial: la evidencia es real, pero limitada. Hay estudios que muestran efectos pequeños y reproducibles en preferencias inmediatas. Otros trabajos indican que muchas veces la subliminalidad no es tan pura y que los participantes tienen alguna conciencia por encima del umbral. Además, los efectos suelen ser débiles y se diluyen con señales competidoras en entornos reales como una película o redes sociales. Dicho de otro modo, esto puede funcionar en laboratorio bajo condiciones cuidadas, pero en la vida cotidiana su fuerza y duración son modestas. ¿Tiene esto impacto práctico en publicidad o en la conducta? Puede contribuir ligeramente a la preferencia por una marca cuando las condiciones favorecen la codificación sin atención consciente. Pero los hábitos, el contexto y la información disponible pesan mucho más. La publicidad subliminal no es una varita mágica que convierte lo desconocido en éxito. Su efecto es sutil y a menudo eclipsado por mensajes conscientes, precio y experiencia previa del consumidor. Por eso las revisiones suelen concluir que cualquier influencia existe, pero es pequeña y difícil de aplicar de forma consistente fuera del laboratorio. Surgen preguntas éticas claras. Manipular preferencias sin conciencia choca con principios de autonomía e información. Por eso varios países han prohibido o regulado prácticas de publicidad subliminal. Incluso si las técnicas fueran apenas eficaces, seguirían planteando debates sobre consentimiento y manipulación. Para protegerte como consumidor, lo útil es saber que la mera sensación de familiaridad no es prueba de calidad. Pregúntate por la fuente, la experiencia y la información accesible antes de aceptar una preferencia como verdadera. Para cerrar con un experimento mental que puedes probar. Observa una lista de imágenes en pantalla con una presentación muy fugaz de un icono repetido varias veces debajo del umbral de atención. Más tarde, elige entre opciones similares. Si notas una ligera inclinación hacia el icono expuesto, habrás experimentado la ilusión. Recuerda que el efecto es leve y que tu juicio consciente y la información deliberada suelen dominar. La subliminalidad nos recuerda que gran parte de la mente trabaja fuera del foco, pero no convierte lo invisible en todopoderoso. Paradoja de la predicción autocumplida. Imagina que estás en una estación de tren y alguien grita: "El tren que viene se va a desviar". La gente corre, empuja, cambia de andén y al final, por el empujón colectivo, el tren realmente se demora. Lo que empezó como una palabra se volvió hecho. La paradoja de la predicción autocumplida es exactamente eso.
una afirmación o expectativa que, por cómo la gente actúa ante ella, termina provocando que la predicción ocurra. Fue nombrada y explicada por el sociólogo Robert K. Merton en 1948 como una dinámica social donde una falsa definición de la situación provoca conductas que la hacen verdadera. ¿Cómo funciona en la vida real? Primero aparece la creencia, luego viene la reacción. Esa reacción altera las condiciones hasta que la creencia se materializa. Piensa en un rumor sobre un banco que está en problemas. Si suficientes depositantes creen el rumor y retiran su dinero, el banco, que antes estaba estable, queda sin liquidez y efectivamente falla. La expectativa creó la realidad. Esto es lo que suelen llamar una profecía que se realiza por cómo actúa la gente. En tiempos modernos, las redes sociales aceleran ese proceso. Un rumor se comparte a gran velocidad. Los modelos económicos y estudios regulatorios muestran que las redes pueden convertir sospechas en corridas bancarias o en pánicos financieros por la rapidez y la magnitud del contagio informativo. Cuando la atención crece, las probabilidades de que la profecía se haga realidad aumentan. No solo ocurre en finanzas. En los mercados, muchas estrategias funcionan porque los participantes creen que funcionarán. Señales de análisis técnico, objetivos de precio repetidos en noticias o foros, o expectativas de que tal acción explotará, pueden mover el precio simplemente porque mucha gente actúa igual. Así la creencia colectiva empuja los números hacia donde los traders esperaban. Es una mezcla de psicología y retroalimentación positiva. También pasa a pequeña escala entre personas. Si un profesor espera que un alumno sea brillante y lo trata con confianza, el alumno suele mejorar. Si crees soy malo en esto y actúas con inseguridad, frenas tu propio aprendizaje. Ese mismo efecto explica por qué los placebos a veces funcionan. La expectativa de mejora produce cambios reales en comportamiento y percepción que generan mejores resultados. ¿Entonces esa es magia o manipulación? Ninguna. Es pura dinámica social y comportamiento humano. La predicción no tiene poderes místicos, pero sí poder causal cuando afecta decisiones y acciones. Eso la hace peligrosa y a la vez útil. Un titular alarmista puede crear pánico. Una narrativa optimista y bien diseñada puede activar inversiones y proyectos reales. ¿Qué puedes hacer con esto? Primero, verifica la fuente antes de dejar que una predicción guíe tu acción. Segundo, pregúntate qué comportamientos provocaría creer eso. Tercero, usa la paradoja a tu favor. Expectativas positivas bien comunicadas pueden mejorar equipos, ventas o aprendizaje. Y cuarto, mantén distancia crítica cuando veas una ola de opinión que empuja a todo el mundo en la misma dirección. Al final, la paradoja de la predicción autocumplida te recuerda que la realidad no es solo lo que sucede. Es también lo que pensamos que va a suceder y cómo actuamos por esa creencia. Tus expectativas cuentan. A veces crean hechos, a veces los destruyen. Aprende a leer cuando una idea está describiendo el mundo y cuando lo está construyendo. Efecto foco. La mayoría de las personas sobreestiman cuánto los notan los demás, y esa sensación tiene nombre técnico y efectos reales. Cuando te sientes observado, entras en un modo de autovigilancia. Miras cada gesto, cada palabra, y eso cambia cómo actúas. Piensa en esto. Vas a una reunión importante y te parece que todos miran la pequeña mancha en tu camisa. La imaginas gigante, como una lucecita parpadeante sobre ti. En realidad, la mancha puede pasar desapercibida, pero tu atención puesta en ella hace que te muevas distinto, hables más rápido, titubees. Esa sensación de estar en el foco viene de un sesgo llamado Spotlight Effect o efecto foco. Fue descrito por Gilovich y colegas y explica por qué imaginamos que nuestro interior, los nervios, los errores, está mucho más visible de lo que está. Ahora la conexión con el rendimiento. Cuando empiezas a vigilar cada paso de una habilidad que ya dominas, como el movimiento de la muñeca en un golpe de tenis o la respiración al hablar en público, tu atención se vuelve demasiado técnica. Eso interfiere con la automatización que te permitía actuar con fluidez. Los investigadores llaman a esto monitoreo explícito o monitoreo explícito, y es una de las causas por las que la gente se pone tensa o se traba en situaciones de presión. En deportes y música, hay evidencia robusta de que la autovigilancia puede provocar un empeoramiento momentáneo del desempeño. No todo es negativo. La autovigilancia puede ayudar cuando estás aprendiendo algo nuevo. Si estás repitiendo un gesto por primera vez, mirarte y corregirte acelera el aprendizaje. El problema aparece cuando sigues monitoreando después de que la habilidad pasó a ser automática. Ahí el cerebro pierde la gracia de saber sin pensar y comienza a revisar cada paso,
lo que a menudo produce errores o bloqueo. ¿Qué puedes hacer tú, en términos prácticos, cuando sientes que la llamada de atención te sabotea? Primero, desplaza el foco externo. En vez de pensar en ¿qué notarán de mí?, céntrate en el efecto que quieres provocar en el público o en el resultado de la tarea. Por ejemplo, en contar una idea clara o en seguir el ritmo de la canción. Estudios muestran que un enfoque externo reduce la probabilidad de choke. Segundo, practica bajo presión. Simula las condiciones reales, ruido, gente, reloj, para que tu cuerpo se habitúe y la ejecución permanezca automática. Tercero, usa rutinas sencillas antes de actuar. Respirar 3 veces, hacer un gesto pequeño, escribir una preocupación en un papel y desecharla. Técnicas como escribir los miedos han demostrado liberar capacidad mental y mejorar el desempeño en situaciones estresantes. Cuarto, recuerda la realidad social. La mayoría de las personas están ocupadas con sus propios pensamientos. No te observan tanto como crees. Cuando te repites esa idea, reduces la intensidad del spotlight y disminuye la autovigilancia. Y por último, sé curioso contigo mismo. Examina si tu atención te ayuda o te frena. Practica cambiarla deliberadamente. Con pequeños ejercicios tu mente aprenderá a soltar el reflector y a dejar que la habilidad haga lo suyo. Efecto de la habituación. Un sonido repetido pierde su capacidad de molestarte en cuestión de minutos. Ese fenómeno se llama habituación. Es una forma de aprendizaje simple, donde la respuesta a un estímulo disminuye cuando ese estímulo se repite y resulta inofensivo. Imagina que tienes una gotera en el techo. Al principio te despierta cada noche. Después de unos días, sigues oyéndola pero ya no te levantas. No porque la gota haya dejado de caer, sino porque tu cerebro decidió que no merece recursos. Esa decisión es adaptativa. Habituarte te permite ignorar lo que no importa y ahorrar atención para lo que sí importa. Es un filtro económico que hace posible vivir en entornos ruidosos sin enloquecer. Es importante distinguir habituación de la adaptación sensorial. La adaptación sensorial ocurre en los receptores físicos. Por ejemplo, cuando una fragancia parece menos intensa, porque las células olfativas se acomodan. La habituación, en cambio, es un cambio en la respuesta del sistema nervioso y en la atención. Es aprendizaje, no solo fatiga de los sentidos. Esa distinción explica por qué puedes dejar de notar un olor, pero volver a percibirlo si te concentras en él. La ciencia muestra que la habituación actúa en muchos sentidos y a distintos niveles. En olfato, por ejemplo, los estudios demuestran que con exposiciones repetidas, tu respuesta fisiológica y conductual al olor baja, lo que permite distinguir olores nuevos sobre fondos constantes. Eso es útil cuando vives en un lugar con olores permanentes. La habituación tiene ventajas claras. Te protege del agotamiento por estímulos constantes. Facilita concentración en el trabajo. Permite convivir con vecinos ruidosos o aceptar el zumbido de aparatos domésticos. En terapia se usa a favor. Exposiciones controladas ayudan a reducir la ansiedad frente a fobias por medio de habituación, donde la angustia baja tras repetir la experiencia segura. Esa reducción de la reactividad es la base de técnicas efectivas para trastornos de miedo y PTSD. Pero también tiene riesgos. Si te habitúas a señales importantes, puedes ignorar peligros. Un ejemplo real es desensibilizarse a mensajes urgentes por exceso de notificaciones. En relaciones humanas, la habituación puede convertir lo especial en rutinario y erosionar el aprecio si no se renueva la novedad. Experimento de conformidad de Ash. ¿Te imaginas estar en una sala donde todos los demás levantan la mano por la misma respuesta y tú sientes la tentación de seguirlos, aunque dentro de ti sepas que están equivocados? Eso es exactamente lo que exploró Solomon Asch en los años 50. El experimento es simple en el trámite y demoledor en la lección. A un participante real se le coloca entre un grupo de cómplices del investigador. Les muestran una línea y 3 comparaciones y preguntan cuál coincide en longitud. La respuesta es obvia. Pero los cómplices, por acuerdo previo, dan una respuesta deliberadamente equivocada en ensayos críticos. El participante verdadero debe decir su opinión en voz alta, sabiendo que todos los demás han votado otra cosa. ¿Qué encontró Ash? Muchas personas cedieron a la presión social. En promedio, alrededor de 1/3 de las respuestas en las pruebas críticas coincidieron con la mayoría equivocada. Y cerca del 75% de los participantes conformaron al menos una vez durante el experimento. Al mismo tiempo, existía variación. Un 25% nunca se dejó llevar y un pequeño porcentaje siguió siempre a la mayoría. Piensa en una escena cotidiana para entenderlo. Sales con amigos a elegir un restaurante. Tú ves que el menú de uno es claramente peor para lo que buscas,
Pero si 6 amigos insisten en ir, te sorprende lo fácil que resulta callar y aceptar. No siempre es que creas menos. Muchas veces ese es el peso del grupo el que hace que la duda parezca peligrosa. Ash mostró que la presencia de otros altera la percepción y la voluntad de sostener una opinión, incluso en tareas sencillas. Ash no solo midió la conformidad, probó variables. Encontró que con 1 o 2 cómplices la presión baja mucho. Con 3 ya aparece un efecto notable. Si alguien más en la sala rompe la unanimidad diciendo la verdad, la conformidad cae drásticamente. Es decir, la existencia de al menos una voz disidente devuelve a la persona su independencia. Más aún, repeticiones modernas y metaanálisis confirman que la tendencia a conformarse persiste en distintas épocas y culturas, aunque su magnitud varía según contexto, importancia de la tarea y anonimato. En ambientes donde la respuesta es privada o la tarea es significativa para el individuo, la conformidad disminuye. Estudios recientes replican tasas similares a las originales cuando la situación reproduce la presión pública. ¿Qué significa esto para ti? Primero, que la mayoría visible no siempre equivale a verdad. Segundo, que la simple presencia de un aliado libera a otros para decir lo que piensan. Tercero, que la conformidad puede ser adaptativa. Mantener la armonía o evitar conflicto a veces ayuda. El peligro aparece cuando la conformidad erosiona la crítica y permite decisiones colectivas malas. Estrategias prácticas que puedes usar. Antes de ceder a la opinión mayoritaria, repite en voz alta la razón por la que piensas distinto. Si puedes, busca a otra persona que comparta tu duda. Solo una voz contraria ya reduce la presión. En reuniones importantes pide respuestas por escrito o anónimas para que la verdad no se doblegue por la fuerza del consenso. Y cuando lideres, fomenta el desacuerdo constructivo. Pregúntales a todos por separado qué creen y por qué. En pocas palabras, el experimento de Ash nos enseña que la realidad que señala la mayoría puede sentirse como la única realidad. Pero la presencia de una sola voz independiente es una palanca poderosa para recuperar la honestidad intelectual. Mantén esa voz cerca. Plasticidad sensorial. Sentir con dispositivos. Imagina llevar puesto un cinturón que no te da direcciones con palabras, sino con pequeños toques, como si alguien rozara tu cintura cada vez que apuntas al norte. Al principio te parece extraño. Después de días caminando con él, dejas de mirar la aguja y simplemente sabes hacia dónde vas. Eso es la plasticidad sensorial en acción. El cerebro aprende a aceptar señales nuevas como si fueran otro sentido. Hay 2 ideas claves que debes distinguir. La primera es sustitución sensorial. Tomar la información de un sentido perdido, por ejemplo, la vista, y convertirla en otra forma que sí funcione, como sonido o tacto, para que el cerebro la use. La segunda es augmentación o adición sensorial. Crear un sentido nuevo que nunca tuviste. Por ejemplo, da un pulso que indica dónde está el norte. Y entrenar al cerebro para integrarlo. Ambas muestran que tu cerebro no es rígido. Puede reaprender qué señales usar para construir realidad. Un ejemplo famoso de sustitución es el BrainPort y sistemas similares. Una cámara captura lo que está frente a ti y una matriz de pequeños electrodos estimula la lengua o la piel con patrones. Con práctica, muchas personas ciegas pueden reconocer objetos o leer formas al sentir la imagen. Estudios con imágenes cerebrales mostraron que, tras entrenamiento, áreas visuales se activan incluso si la entrada viene por la lengua o por sonidos. El cerebro se asigna a la tarea más que al canal original. La augmentación también funciona. Investigadores y diseñadores han creado cinturones y bandas que traducen la información magnética a vibraciones. Usuarios que los usan durante días o semanas reportan una sensación intuitiva de orientación. En experimentos controlados, estas señales no solo mejoran la navegación, sino que llegan a influir en sistemas internos como el equilibrio. Es decir, después del entrenamiento, el cuerpo reequilibra su manera de percibir el espacio para incluir el nuevo flujo de información. También existen casos más artísticos y extremos. Neil Harbison, por ejemplo, usa un dispositivo que convierte color en sonido. Nació con acromatopsia y con su antena. Puede identificar y escuchar colores. Su caso muestra que, con tecnología y práctica, se puede sentir una dimensión del mundo que antes estaba fuera de alcance. Algunos lo llaman cyborg, otros lo ven como una extensión natural del aprendizaje sensorial humano. Pero hay algunas aclaraciones prácticas. No es magia instantánea. Requiere entrenamiento sistemático. Al principio la señal es extraña y hay que aprender a mapearla a significado.
La información que un dispositivo puede transmitir tiene límites de resolución y velocidad. Y no todo el mundo integra igual. Edad, experiencia previa y contexto influyen. Aún así, la evidencia es clara. Con práctica, muchos usuarios transforman una señal artificial en una experiencia perceptiva funcional. Piensa en esto como aprender a leer un reloj nuevo. Al principio miras los números y te esfuerzas. Después lo haces sin pensar. Con los sentidos añadidos pasa lo mismo. Lo que antes era una vibración sin sentido puede convertirse en una brújula interior. Y eso cambia tu realidad. Nuevas habilidades, más independencia o simplemente una forma distinta de vivir el mundo. La tecnología no impone la percepción, te da herramientas. Tu cerebro decide si las adopta y cómo las convierte en experiencia. Si te interesa experimentar esto en pequeño, recuerda, busca dispositivos validados, espera un periodo de entrenamiento y mantén expectativas realistas. La plasticidad es poderosa pero no instantánea. Con paciencia puedes abrir una puerta sensorial que antes ni siquiera sabías que existía.